Buenos días, os doy la bienvenida a este acto que yo creo que es un acto muy importante para nuestra facultad. Vamos a tener una mesa redonda con invitados de excepción, pero antes queríamos presentaros un logo que hemos ideado desde el proyecto de Observatorio UCM 2030, que es un proyecto de investigación muy amplio en el que participan más de 50 investigadores e investigadoras de toda la Complutense, de hasta 12 facultades, y donde estamos tratando de reenmarcar muchas de las cuestiones básicas de esta crisis ecosocial, que también a nuestro juicio es una crisis democrática. Como sabéis, las universidades públicas están siendo actualmente asediadas no solo por el poder político, principalmente del Gobierno de la Comunidad de Madrid en cuestiones de infrafinanciación, sino también con una estrategia de amplio alcance por parte de las extremas derechas y los nuevos fascismos que han tomado nuestras universidades, como también sabemos que sucedió en otros momentos del pasado de la historia. Hace poco estábamos viendo también situaciones muy parecidas, ¿no?, para tratar de comprender qué estaba sucediendo, por ejemplo, en el ascenso de la opción nacionalsocialista en la Alemania entre los años 1928 y 1933. El acoso que entonces se hizo a las universidades públicas es, de alguna manera, parecido a lo que estamos viviendo hoy aquí. Ante esa necesidad de reenmarcar tanto los desafíos que estamos sufriendo como las respuestas que podemos dar desde la universidad, hemos querido traer este logo. Este logo, por supuesto, no parte solamente de este proyecto. En esta facultad somos muchos profesores, profesoras, trabajadoras, estudiantado, que por lo menos yo diría que desde hace 2 o 3 años, con aquella visita que tuvimos del diputado de Vox, Ortega Smith, donde nos autoorganizamos y creamos unos vínculos comunitarios entre las diferentes partes que forman nuestra comunidad, desde entonces estamos, yo creo, cada vez afinando más en las respuestas discursivas institucionales que podemos hacer. Es un aprendizaje colectivo. Yo personalmente estoy aprendiendo mucho de todo el mundo en todo este proceso, y este es un paso más que hoy os queremos presentar aquí. También como parte del decanato de la facultad, como vicedecano de Asuntos Económicos, Innovación Social y Sostenibilidad, también queríamos ofrecer oficialmente la acogida de este logo, que queremos colocar en alguno de los espacios más visibles de nuestra facultad. Quería aprovechar aquí también para disculpar a nuestra decana, que quería estar hoy en el acto, pero ha sido convocada de última hora por el rectorado para asistir a una comisión económica. Van a asistir el resto de decanos y decanas con la vicerrectora de Política Económica, que, como sabéis, son también unas fechas en las que estamos muy pendientes de todo lo que pueda suceder al respecto, y también en la preparación de lo que van a ser las huelgas y movilizaciones para el 26 y el 27 de noviembre. Hecha esta presentación inicial, ¿no?, un poco para que veáis desde dónde surge y el sentido que queríamos darle a este acto, el logo, como veis, lo que nos pone es una leyenda central: espacio público seguro. Ha sido realizado por Alejo Sanz, un diseñador que nos mandaba también esta otra información sobre el contexto de la tipografía usada. Es una tipografía que procede o se inspira en la protesta que hubo en Memphis 4 días después del asesinato de Martin Luther King. Desde ahí él ha ideado este logo con la leyenda: aquí nos cuidamos, libres de odio y miedo. Las dos manos, nosotros y nosotras la estamos interpretando también
como ese cuidado que surge desde la propia comunidad, no viene de fuera, no se dirige hacia afuera, es una comunidad que se está cuidando, pero es una comunidad también que remite no solo a las interdependencias que sabemos que tenemos, sino también a las ecodependencias, es decir, que se dirige a la idea de que la vida que se cuida aquí también es la vida que denominamos ya más que humana, es decir, ante lo que es toda la crisis ecosocial, queremos que estos espacios también sean cuidados en los aspectos humanos, pero también en lo que se refiere a la biodiversidad del campus. Y por eso, bueno, pues también interpretábamos un poco ese círculo como un abrazo al planeta, además de un abrazo luego en otras facultades, y estamos también en conversaciones con el Ministerio de Igualdad para ver si se puede replicar a otras instituciones. Queremos dejar muy claro que aquí nos cuidamos, somos una comunidad donde la libertad de expresión se respeta, y no solo eso, sino que luchamos por ella, pero a la vez tenemos clarísimo que los derechos humanos también se respetan y nuestra comunidad y los grupos vulnerabilizados que en ella trabajáis, estudiáis cada día, bueno, pues no van a ser en ningún caso violentados por los discursos de odio. Sobre todo esto vamos a hablar en la mesa redonda, pero antes de presentarla quería llamar aquí a Carlos Olmeda, a Natalia Lago y a Vie Rodríguez. Ellas son tres de las estudiantes de las que más orgullosos nos sentimos en esta facultad, no solo por el trabajo académico que realizan, sino porque dan mucho sentido a la idea de vida universitaria más allá de las aulas que también fomentamos desde las universidades públicas. Forman parte del colectivo conocido como las 7 de Somosaguas y bueno, nos van a contar aquí también su caso que tiene mucho que ver también con las respuestas democráticas que estamos tratando de dar desde la institución. Si queréis pasar aquí. Hola. Nada, lo primero de todo, agradecer a todas las personas que han organizado este acto y también que se nos haya dejado este espacio para poder hablar y poder contar nuestro caso. Bueno, yo quería empezar lo primero de todo reivindicando a Carlos Palomino, que fue un joven de 16 años asesinado por ultraderechistas en 2007 y quería mencionarlo porque creo que nos recuerda la importancia que tenemos y el rol que tenemos todos de enfrentar, ¿no? A la extrema derecha. Y bueno, nada, nosotros somos Nat, Choli y Vie, somos de Contracorriente y como ha dicho Víctor, somos parte de las 7 Somosaguas, que somos 6 estudiantes y un trabajador que fuimos denunciadas por el exdirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y por la agrupación de extrema derecha Libertad Sin Ira, por una protesta masiva que hubo en esta facultad, en esta misma facultad, el pasado curso, contra la penetración de los discursos de odio y de las políticas racistas, transfobas, machistas, antiobreras de la extrema derecha en nuestras universidades públicas. Se nos acusa de delito de odio, de delito de coacción, de desórdenes públicos y estamos a la espera de un juicio. Y bueno, a nosotras nos parece vergonzoso que mientras es la extrema derecha la que tiene puesta la diana en los colectivos oprimidos, que nos culpa de todo mal social, que mientras somos nosotras las que experimentamos en nuestro día a día la desigualdad y la opresión que genera este sistema capitalista, seamos nosotras las que estamos denunciadas, que mientras la extrema derecha niega la existencia de las personas trans, que quiere que volvamos a las terapias de reconversión, que vulnera nuestros derechos, sea yo la que por defender a mí misma y a mi comunidad tenga que estar haciendo frente a un caso judicial. En realidad, la extrema derecha va de rebelde, va de antisistema, pero no hay nada de rebelde en negar la violencia machista, en hacer redadas y ataques racistas a las personas migrantes, en decir que el pobre es pobre porque quiere, en censurar la libertad sexual y de género. Son los principales garantes de este sistema capitalista putrefacto y de toda la miseria que genera. Y la rebeldía en realidad viene por las que ponemos el cuerpo y por las que nos organizamos día a día por cambiar este sistema de raíz. Su falsa
idea de libertad en realidad es una libertad para ricos, para los hijos de papá, para las empresas y no para el conjunto de la clase trabajadora. La extrema derecha se quiere construir en las universidades públicas, quiere expandir sus discursos de odio, sus políticas reaccionarias y por eso reprime al movimiento estudiantil. Nuestro caso lo que busca es amedrentar y pasivizar a todo el movimiento estudiantil y a toda esta generación de estudiantes que nos venimos organizando cada vez más de forma más activa contra el genocidio en Palestina, contra la precariedad, contra la extrema derecha, contra el desmantelamiento de nuestra educación y por eso nos reprimen, porque venimos de grandes huelgas, de grandes asambleas, de organizarnos, de confluir con el movimiento obrero y con la lucha de la clase trabajadora y eso les aterra. Por eso nos reprimen porque saben que todo ataque solo pasa si no luchamos. Por ejemplo, claro que quieren que pase con mucha más facilidad el ataque privatizador y ultrarrepresivo que Ayuso está haciendo y preparando contra las universidades públicas, que busca que las universidades públicas sean un patio de recreo para las empresas privadas y que los hijos de clase obrera no podamos ni entrar. Y nosotras no lo podemos permitir, porque la extrema derecha quiere una universidad neoliberal, una universidad pasiva, sin pensamiento crítico, donde la clase trabajadora no tenga acceso y que en realidad no es muy diferente a la universidad que ya hay, que no es ningún paraíso para las hijas de clase obrera ni para las trabajadoras, que cada vez se las precariza más, que cada vez se nos reprime más, que pagamos tasas insólitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, nosotras sabemos que la lucha es el único camino y que no vamos a permitir que nos amedrenten y que para hacer frente a todo ataque la autoorganización desde abajo es la mayor clave de todas. Nada, yo me sumo también a agradecer y a saludar este acto. Creo que todas las que estamos aquí tenemos una enorme preocupación por cómo hacer para frenar el avance de la extrema derecha, que penetren sus discursos en nuestras clases, que penetren sus discursos en nuestras facultades, que penetren también incluso en nuestros grupos de amigos, en nuestras familias. Y sabemos que en realidad no es solo una cuestión de discursos, sino que es un caldo de cultivo para, por ejemplo, los linchamientos supremacistas en Torre Pacheco que ocurrieron este verano, para las agresiones cada vez más en aumento a las compañeras del colectivo LGTBI o para naturalizar que las mujeres hagamos la doble jornada, o de justificar incluso la racista ley de extranjería, o de abrir nuevos CIES, o de las 2 nuevas cárceles de migrantes abiertas en Mauritania, que son todo políticas de este gobierno progresista, pero que la extrema derecha mira con buenos ojos, que aplaude y que avanza sobre estas políticas criminales. Yo quería agregar una cosa y es que, como planteaba Vie, bueno, en realidad nuestro caso no es un caso aislado, es parte de todo un auge represivo a las que luchan para parar desahucios, todas las encausadas del movimiento de vivienda, todas las encausadas del movimiento independentista catalán, las trabajadoras que se organizan contra la explotación patronal, como los trabajadores del metal en Cádiz de CTM, como las trabajadoras de las 6 de la Suiza de la CNT en Asturias, a la juventud también que se organiza contra la extrema derecha, como el caso de los compañeros de los 6 de Zaragoza, que todavía hay 2 jóvenes en prisión por haber participado en una manifestación contra Vox. Y todo esto en realidad, bueno, es posible gracias a leyes represivas que no se han derogado, como la ley Mordaza, mientras nos infiltran policías en los movimientos sociales, mientras nos mandan a policías a reprimirnos en las manifestaciones. Nosotras desde aquí queremos aprovechar para dar un enorme abrazo, para mandarle un saludo a todas las compañeras encausadas, a todas las compañeras presas por luchar. Queremos exigir desde aquí su absolución, queremos exigir desde aquí su liberación y queremos también, bueno, reivindicar el legado de Carlos Palomino por plantar cara al ascenso de la extrema derecha. Nos parece fundamental. El otro día venía a la facultad la tipa de Vox Madrid a hacerse un videíto en las puertas, 20 minutos, a llamarnos a las estudiantes y a las trabajadoras y a las profesoras de esta facultad vagas y maleantes. Bueno, bastante irónico, ¿no? Y esa policía que se codea con Núcleo Nacional en las manifestaciones, la policía que organiza
investiga todas las redadas racistas, que asesina a las personas migrantes. Bueno, esa policía vino a nuestras facultades a registrar a las estudiantes, a pedirnos el carné, incluso a infiltrar policías. Nosotras queremos plantear aquí que fuera policías de las universidades, fuera policías de los campus, que es una reivindicación histórica del movimiento estudiantil. Y como decía Vie, bueno, si la extrema derecha ataca al movimiento estudiantil, si la extrema derecha toma como campo de batalla entrar en nuestras facultades y en nuestras clases, es porque quiere amedrentar a las estudiantes, quiere una universidad aún más para ricos, más de lo que ya es, y quiere callarnos a todas las que día a día discutimos en clases, en charlas como estas, en asambleas, bueno, cómo avanzar a construir una sociedad libre de opresiones, libre de explotación. Y yo creo que sería importante reivindicar aquí toda la pelea que está dando el movimiento estudiantil estos días en Barcelona, en Nafarroa, en Granada, y todas las estudiantes que están plantando cara al ultraderechista, al payaso de Vito Quiles, que viene a traer su propaganda racista, clasista, machista, LGTBI-fóbica a las universidades, y que son un enorme ejemplo de cómo se para la ultraderecha, que es con autoorganización, que es con movilización. Y nada, terminar diciendo que no nos puede amedrentar estos ataques represivos, que la mayor defensa frente a la represión y frente a la ultraderecha es redoblar la movilización, es organizarnos, es movilizarnos. Y nada, terminar agradeciendo la invitación y ya está. Bueno, pues pasamos ya a la mesa. Le cedo la palabra a Carmen Romero Bachiller, profesora de esta facultad, y a quien agradezco enormemente la participación y la preparación de esta mesa. Bueno, muchas gracias a Víctor, muchas gracias a la sede de Somos Aguas, que yo creo que es un ejemplo, y también al Observatorio 2030, que nos ha traído aquí para presentar este logo. Y me han dado la tarea, que es un auténtico regalo, un honor y un lujo, de presentar y moderar esta mesa. Y tengo aquí conmigo a tres ponentes. Bueno, yo estoy encantada y creo que realmente además permiten, bueno, en esa mesa que se titula Libertad de expresión y discursos de odio, que justamente engancha con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y con esta tensión que estamos viviendo de forma creciente, en la que de repente parece que desde las posiciones que alimentan los odios se están utilizando y que cuestionan los derechos humanos, se están utilizando y apelando a esta supuesta demanda de libertad de expresión, se están autoposicionando como víctimas de supuestos delitos de odio, dándole la vuelta al sentido jurídico del propio planteamiento legal de esto. Sobre esto vamos a hablar en la mesa de hoy. Pero sin más dilación, voy a empezar presentando a les ponentes que tenemos en la mesa, que bueno, ya en realidad son bastante conocidas, pero lo vamos a hacer. En orden, tal como aparecía en el cartel, tenemos en primer lugar a Samantha Hudson, artista, cantante, celebridad de Internet y activista española, conocida por sus actuaciones en las que combina la reivindicación social y LGTBQ+A con la performance transgresora y el camp. Es una de las figuras más emblemáticas de la contracultura contemporánea, categoría que ha alcanzado gracias a un discurso crítico y vanguardista y a una trayectoria musical que juega con los paradigmas de género y la libertad de expresión, y que tiene su fuerte en impactantes espectáculos también en vivo. Samantha Hudson es uno de los grandes fenómenos del pop en la actualidad. Yo no sé si es pop, si es otra cosa, pero bueno. Y un gran referente de la generación Z, y yo diría que no solamente de la generación Z, yo creo que la admiración es bastante transversal. Y ha emergido del panorama queer más underground, conquistando los circuitos más estandarizados a golpe de melodías pegadizas, letras descaradas y una visión crítica que desafía y transgrede el orden establecido. ¿Ahora se está muriendo de vergüenza? Qué vergüenza, sí, por favor, para allá. Vale.
A su izquierda tenemos a Pastora Filigrana García, que no sé si la conocéis. Para mí es una gran referente y, bueno, ahora mismo es directora de la Asociación Acción contra el Odio. Voy a hacer una presentación formal y luego pues hago algún comentario. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, en la actualidad es abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, especialista en Derecho Laboral y Sindical, experta en Derecho de Extranjería, maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, cooperativista, activista en defensa de los derechos humanos en diferentes movimientos sociales, miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, feminista y mestiza gitana. Para mí es una de las referentes que hay del feminismo gitano en España y del feminismo interseccional en España en este momento, y para mí es un honor. Y en el 2020 publicó el libro El pueblo gitano contra el sistema mundo, reflexiones desde la militancia feminista y anticapitalista. Y quiero añadir que ha sido una de las voces más claras con toda la denuncia de las trabajadoras de la fresa en Huelva contra las agresiones sexuales, etcétera, etcétera, y para mí es un súper honor. Nada, muchísimas gracias. Y aquí a mi lado tenemos a Pablo Elordi. Pablo Elordi al que igual no le habéis visto la cara, pero seguramente le habréis leído reiteradamente en El Salto. Antes, la gente que tenemos más años le recordamos de Diagonal. Como iba a decir, comenzó a trabajar en el extinto periódico Diagonal en el 2008 y en 2017 fue parte del colectivo fundador del Salto. Ha escrito recientemente El Estado feroz, publicado en verso en el 2024, una obra sobre la historia reciente de España orientada a las prácticas de represión y coerción llevadas a cabo desde distintas instancias y organismos del Estado. También ha participado en los debates de Hora 25 en la cadena SER, en Carne Cruda, en el canal Red, y ahora mismo tiene en El Salto, escribe sobre política nacional e internacional y mantiene una carta mensual a socias llamada Redactor en Crisis. Para mí es un honor, ya digo, le conozco desde hace muchos años siguiendo, no le conozco personalmente, conozco a su hermana con la que he militado hace años, pero bueno, es un honor para mí y nada, muchísimas gracias. Vale. Lo que habíamos pensado para esta mesa y para que fuera más ágil, básicamente, es trabajar con un par de rondas de preguntas y luego después abrir el diálogo para el público. La idea es que sean intervenciones cortitas, de unos 10 minutos. Vamos a intentar que quede todo ajustado en tiempo, ¿vale? Para que podamos tener un tiempo para el debate, que yo creo que es importante poder hacerlo colectivamente. Entonces, hay una primera parte de preguntas donde lo que vamos a hacer es una especie de estado de la cuestión vinculado a, digamos, las perspectivas y la forma de abordar de cada una de ellas. Y, vamos a empezar siguiendo el orden de la convocatoria, ¿no? Con Samantha. Samantha, como hemos dicho, tienes una enorme presencia mediática, eres conocida por no morderte la lengua y atreverte a posicionarte de forma fuerte donde otra gente vacila, y por ello además, y por ser un altavoz de las disidencias sexuales y de género, sabes sobradamente lo que es ser objeto de discurso de odio en las redes desde que empezaste a tener reconocimiento hace ya unos cuantos años y siendo aún muy joven, con solo 15 años, cuando en 2015, no sé si os acordáis, lanzas tu canción Maricón, que resulta que era un trabajo para una asignatura de secundaria, para que veáis que los trabajos a veces son importantes, que sería señalado como blasfemo por una diputada balear de Ciudadanos, que llevaría a una recogida de firma promocionada por el colectivo ultracatólico Hazte Oír, pidiendo su retirada y la sanción a su profesora. A Samantha no la podían hacer nada porque era menor de edad. Y finalmente llevó a su excomunión, esto que parece tan arcaico, pero esto ocurrió por parte del obispo de Mallorca.
Más adelante decidiste ver los envites y lanzar un órdago, presentando la canción por España y el vídeo que acompañaba el 12 de octubre del 2021 en la Sagrada Fiesta Nacional. Y el vídeo de Todo Desconocidos, que se atreve a reocupar los símbolos y figuras de las posiciones de la ultraderecha y de los nostálgicos del franquismo de una manera queer, recibió más de 300.000 visitas en 24 horas y se hizo absolutamente viral. Una sátira que funciona como un mecanismo de detonación, de hecho todo explota al final, que cuestiona el discurso de la anti-España y la violencia hacia las disidencias sexuales y de género de las posiciones ultra, a ritmo de pasodoble punk y queer, donde cuerpos y deseos no normativos cuestionan las masculinidades más recalcitrantes, convirtiéndolas, no se sabe si en objeto de deseo, más bien confrontándolas sin complejos y poniéndolas delante de sus propios miedos. Confieso que siempre que veo el vídeo o escucho la canción me provoca ambivalencia y una cierta incomodidad porque son símbolos con los que me resulta difícil apropiarme, aunque sea para darles la vuelta, y al tiempo que se haya hecho es muy poderoso y me causa un regocijo ciertamente perverso, ese final apoteósico en el que se asesina a esa figura que representa a Franco y que despertó no poco revuelo. Es más, el curso pasado unos estudiantes me hicieron una controversia sobre la apropiación de camisetas con la bandera de España y con el toro por parte de comunidades queer jóvenes en un ejercicio que está ocurriendo ahora, en un ejercicio de irrelevancia confrontativa y jocosa que a mí me costaba identificar, pero al mismo tiempo me parece muy poderosa, ¿no? Muy in your face. En un momento en el que los discursos transexcluyentes y las violencias en las redes parecen normalizarse, ¿cómo es navegar entre ser receptora directa de estos discursos de odio, desde posiciones transexcluyentes, de ultraderecha, que niegan el reconocimiento y la existencia, y al tiempo defender la posibilidad de la libertad de expresión y poder llevarla hasta sus últimas consecuencias? ¿Qué pasa cuando son precisamente aquellas posiciones que ejercen el odio y están encaramadas en los marcos de poder las que acusan a quienes los señalan, justamente dándoles la vuelta y acusándoles de reproducir discursos de odio? Bueno, pues he empezado a ir a la psicóloga. Entonces, que creo que me hacía mucha falta. Mi caso concreto es como una especie de relación muy extensa con la polémica. Somos pareja, de hecho, y siempre me acusan como de perseguirla, ¿no? Como si yo realmente fuera la agitadora. Y es una postura que me desagrada bastante, cuando yo creo que más que preguntarme a mí qué tengo para provocar a esta sociedad tan reaccionaria, creo que deberíamos preguntar a la sociedad qué tiene para sentirse provocada por figuras como puede ser la mía, ¿no? Claro, me pasó lo de la excomulgación, no sé cómo se dice, porque como me crié en Mallorca, pues ahí es excomunicación. Bueno, en fin, y desde entonces, pues sí, he sido la diana de todos estos colectivos. Y yo igualmente me siento tremendamente afortunada, ¿sabes? Porque pues puedo vivir de mis proyectos artísticos y dentro de lo que cabe gozo de cierta estabilidad. Dentro de que pues la precariedad es un monstruo que continuamente te acecha, pero, ¿sabes? Y intento siempre mantener el foco como el privilegio enorme que para mí es eso, y sacar la fuerza de donde pueda. Al final, si me dan ese espacio y me conceden ese altavoz, me gustaría intentar aprovecharlo de la mejor manera posible y ofrecer siempre un punto de vista lo más crítico y rescatando diálogos o debates o ideas que están en las conversaciones con mis amigas también, que están en lo que yo voy leyendo en internet, ¿no? En pues también medios como El Salto, en pues el discurso popular, que a mí es el que realmente me anima a seguir haciendo lo que hago. Pero bueno, tampoco es que yo sea una persona excelsa, simplemente pues soy una travesti polémica, voy en bragas, llevo el pelo rubio y pues les funciona muy bien para el clickbait, así que realmente es una gestión complicada, ¿no? De cómo aprovechar toda esa presencia mediática sin desquiciarte, sin tampoco allanarles el terreno para hacer justamente el efecto contrario, porque claro, es muy jugoso tener un titular de Samantha Hudson diciendo le escupiría
en la cara a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Pero de qué manera se puede aprovechar la ultraderecha también de todas esas declaraciones, que creo que es algo que estamos viendo también con todos estos movimientos estudiantiles. O sea, al final que venga el sinvergüenza de Vito Quiles con unos guardaespaldas, tiene el objetivo clarísimo de que se arme un revuelo, de que se tomen medidas, ¿no? Y luego poder hacerse la víctima. Y yo creo que esto es algo que también hacen los medios de comunicación. Os tienen a una travesti diciendo una barbaridad legítima y muy certera, pero pues lo que ellos creen que es una barbaridad sobre la derecha y la ultraderecha de este país, y entonces ya pueden situarse como víctimas y perpetrar el discurso de que el lobby gay es perverso y atenta contra la libertad de expresión, y que el progresismo quiere censurar la libertad de los españoles, y que esta nación tan sagrada está sufriendo una invasión de inmigrantes ilegales y feministas histéricas y hombres con peluca que van a transformar a tu hijo en un hermafrodita basilisco. Y bueno, pues a veces lo consiguen, ¿no? Con lo cual es muy difícil. Al final creo que estamos en una guerra cultural muy complicada. La ultraderecha se organiza bastante bien. O sea, tienen millones de grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, y resulta muy fácil esparcir un bulo, resulta muy fácil esparcir una fake news, ¿no? Inventarse 4 datos y amplificarlo a través de todos los medios de los que disponen, y luego deshacer esa narrativa es una gestión muy, muy difícil, con lo cual... Pues bueno, a veces te enfrentas a cierta desesperanza, ¿no? En mi caso concreto, pues ha habido momentos en los que yo he pensado, madre mía, o sea, ya no puedo más, estoy desquiciada, ¿sabes? Loca, estoy brotada. Pero digo, es que tampoco me van a amedrentar, es que... y hago ese ejercicio, ¿no? De pensar, vale, mira, si te enfrentaste al obispado de Palma, ¿no? Y has vivido todo esto, pues bueno, vete a terapia y tú tira para adelante. Luego me ayuda mucho pues ir a los conciertos y ver a todas las vagas y maleantas allí puestas, vestidas con toda su lujuria, ¿no? Y siento verdaderamente que estoy mirando al futuro a los ojos, incluso ahora aquí sentada también, ¿no? Hablando con las 7, viendo todos los sindicatos estudiantiles, toda la movilización popular, ¿no? Cuando asisto a las manifestaciones, a mí se me llena el corazón de esperanza, y verdaderamente me hace sentir que sí que hay remedio, que sí que hay solución y que sí que se puede hacer, ¿no? Y es la movilización popular, la organización de la clase trabajadora, sindicarse y poco a poco pues intentar de alguna manera ganarle la guerra a todos estos sinvergüenzas que se empeñan día y noche en repetir el mismo relato perverso, ¿no? Y pues por lo menos que no nos quiten el discurso, ¿no? Que no nos quiten el espíritu crítico. Y eso es algo que no ha de morir en las universidades. O sea, yo lo comentaba con algunas de vuestras compañeras. En realidad lo más edificante es juntaros todas aquí, movilizaros, organizaros, hacer talleres, hacer asambleas, ¿no? Y sentir esa colectivización tan necesaria. Y es que la universidad ha de ser un espacio para fomentar el espíritu crítico. Precisamente por eso quieren desmantelar lo público, porque en una universidad privatizada por todos sus amiguitos del barrio Salamanca, pues es más difícil que haya un piquete, ¿no? O que salgan 4 travestis divinas, o 400 travestis divinas más bien, a parar los pies a Vito Quiles y a cualquier fascista que ose poner sus zarpas en la Complutense. Y no podemos permitirlo. Así que, pues no sé, gracias. Yo soy una superestrella, pero solo tengo sentido en esta constelación que sois todas vosotras, y que sepáis que me devolvéis la vida y la fe en esta sociedad. Muchísimas gracias, Samantha. Yo creo que esa llamada a lo colectivo es muy potente, ¿no? Pasando ahora la palabra a Pastora Filigrana, cuyo trabajo vengo siguiendo desde hace años, que ha sido una
como os he dicho, una de las figuras clave en las denuncias de las agresiones sexuales, acosos y violencias a las trabajadoras de la empresa en Huelva. Y dentro del feminismo gitano interseccional en el Estado. Lleva años, además, siendo una abogada comprometida con los derechos humanos y en este último tiempo frente a la Asociación Acción contra el Odio, promovida en la revista Contexto junto con otros colectivos. Una plataforma que está abogando por un trabajo de intervención contra las campañas de bulos de la ultraderecha y está favoreciendo querellas y defensas para aquellas personas o colectivos que se hayan visto denunciadas desde posiciones de la ultraderecha. Es un colectivo financiado con crowdfunding y que en gran medida viene a servir como de oposición a estas campañas altamente financiadas y que se promueven desde colectivos como Acte Oír, Manos Limpias o la Asociación de Abogados Cristianos en esa práctica de lawfare para retorcer el derecho y denunciar por delitos de odio o lesiones contra los sentimientos religiosos. En la introducción de su libro El pueblo gitano contra el sistema mundo, reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista, publicado en ACAL en el 2020, dice una frase que a mí me parece muy poderosa y que me gustaría citar aquí. Mirar con la arrogancia de un aristócrata a quien está por encima de ti en la jerarquía social no sale gratis. Por eso la persecución y el castigo han estado presentes desde siempre. Pero los gitanos seguimos aquí. Nuestra propia existencia es la prueba viva del desafío a la represión a quien no se doblega. Dice el cantaor gitano Juan Peña, el lebrijano, que el secreto de tanto aguante es el amor a una vieja costumbre a la que llaman libertad. Apelando a un concepto de libertad tan alejado de la noción neoliberal de capacidad de consumo y barra libre de cañas, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees, ¿no? ¿Cuál es la situación que se está dando en este momento en relación con ese giro, en esa articulación de los delitos de odio que estamos viendo aquí directamente con el caso de las 7 de Somosaguas y qué se está haciendo, que está haciendo que una intervención legal dirigida a promover a aquellas personas y colectivos vulnerabilizados esté siendo apropiada por la ultraderecha, que se sitúa como víctima de una agresiva agenda woke, una agenda queer, el lobby queer, el temible lobby queer. ¿Qué efecto está teniendo todo esto en tu propia experiencia en los juzgados, también como experta en derechos humanos? Y si quieres hablar un poco de cuál es el trabajo concreto de Acción contra el Odio en este sentido. Voy a intentarlo, en 10 minutos, todo eso. Bueno, buenos días, encantada de estar aquí. Me sumo de verdad al agradecimiento que decía Samantha a las organizadoras, quien tenéis la valentía de poner en marcha actos como este, ¿no? tan comprometido en un momento donde estamos en el punto de mira, como sabemos. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que estáis aquí, a gente tan joven, universitaria y estudiante y combativa, porque como decía Samantha, para mí esto es terapia también. Cuando una está en el fragor de la batalla contra cosas tan feas y tan horribles, bueno, pues el escuchar a vosotras para mí es muy motivante y el que la universidad esté comprometida. Así que gracias por la terapia. Me ahorro una sesión de psicóloga yo también hoy. Bueno, a ver, voy a intentar hacer un pequeño así diagnóstico de muchas de las cosas que se han ido dicho aquí. Si, Carmen, si no consigo responder a todas las preguntas, después en la siguiente ronda, ¿vale? Intento contestar lo que falte. A mí me gusta empezar con una reflexión que ya también han compartido las compañeras. O sea, si tenemos que hacer un diagnóstico de lo que está pasando desde hace unos años ya, venimos viendo y analizando en muchas mesas de diálogo como esta, esto del auge de la extrema derecha, ¿no? De repente llegaron a las instituciones, empezaron a tener mucho más voz en los medios de comunicación y empezaron a conquistar esto que llamamos la hegemonía del pensamiento. Cosas antes que se decían con vergüenza o que ya sabíamos que decir determinadas opiniones abiertamente racistas había que hacerlo en voz baja o borracho en la barra de un bar. Ahora llegaban a tener estas opiniones en medios con mucha incidencia, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los ayuntamientos, en los parlamentos autonómicos y finalmente en el Parlamento de España. Veíamos este fenómeno que le llamamos el auge de la extrema derecha, veíamos que no era solo algo que pasaba aquí por la especial idiosincrasia de este país, sino que estaba sucediendo en muchos lugares del mundo. Ahí estábamos, ¿no? Y llevamos sentándonos y pensando sobre el porqué.
Y contestando a este por qué hemos hecho todo tipo de análisis, de la culpa la tenemos la izquierda, que no hemos atinado correctamente, la culpa es que las feministas se han pasado con sus reivindicaciones en respecto al monstruo, el proceso de Cataluña respecto al monstruo, ¿os acordáis? ¿No? Algunas de las que ya llevan 10 años hablando de estas cosas, le hemos dado muchas respuestas. Y seguramente el asunto es poliédrico y muy complejo, pero a mí me gusta resaltar una, que ya la compañera, la primera que intervino, no recuerdo tu nombre, está ahí justo ella. Miguel, es que has estado brillante en la intervención y no me queda más que parafrasearte, porque uno de los principales motivos de que esto ocurra es la gran connivencia del neoliberalismo con los discursos de la extrema derecha. Y eso lo tenemos que tener claro porque los discursos son muy beligerantes, hacen mucho daño, duelen mucho y dedicamos mucho tiempo, yo misma como abogada, que luego os cuento, a combatir el discurso. Pero el discurso no es más que una de las herramientas de una cosa mucho más profunda que hay detrás. Precisamente el discurso de odio va contra aquellas personas que el orden económico ya está situando en posiciones de vulnerabilidad, a quien le toca el trozo pequeño de la tarta. Ya sabemos que vivimos en una ordenación económica que no garantiza el mismo trozo de tarta para todas, ¿no? Cuando decimos no todo el mundo tiene acceso por igual a los bienes, la riqueza, el trabajo y los derechos, yo lo resumo con no todo el mundo tiene acceso al mismo trozo de la tarta, existen unos criterios de reparto de la tarta y el género, la racialización, el lugar donde has nacido, ¿no? La clase social en la que han nacido son esos criterios de desigualdad material en el mundo. ¿Me explico? Aunque el discurso hegemónico neoliberal te dice que cada uno tiene según su esfuerzo, todas las que estamos aquí sabemos que no es cierto y que por mucho que te esfuerces, dependiendo de dónde has nacido, del cuerpo que habitas, de tu condición, tu posibilidad de acceder mejor de la situación. Cuando digo el lugar que has nacido, pues no es lo mismo tener estatus de ciudadanía que no tenerlo, ¿no? A eso me refiero. No es lo mismo ser una mujer que no serlo. No es lo mismo ser una persona más alejada del ideal de la masculinidad que no, ¿no? Lo tenemos más difícil. Precisamente, esto ya existe, está ya en la materialidad. Hay gente que le cuesta más trabajo que le alquilen una vivienda, ¿no? Posiblemente una persona visiblemente gitana, visiblemente trans o visiblemente musulmana tiene más dificultad de acceso a que le alquilen una vivienda. De eso estoy hablando. El discurso de la extrema derecha, que cala con tanta impunidad, no es más que una justificación discursiva de la materialidad que ya reparte el capitalismo en este estadio neoliberalismo. Por eso me pareció muy brillante tu planteamiento. Porque si no, ponemos toda la lucha y en combatir el discurso y se nos olvida, sería que no se olvida, pero creo que tenemos que hacer esa reflexión, en ir a las cuestiones reales que hay detrás. Más o menos, sí. Os he metido ahí un marco, pero bueno, después me lo debatí, ya está, estos 5 minutos es para dar la solución, no. Pero el discurso, eso no quiere decir que los discursos no haya que combatirlo, al revés, dedicamos muchísimo esfuerzo desde el arte, desde la academia, desde quien tiene estómago y está en el ayuntamiento de su pueblo, en una institución, en el AMPA de un cole, en el claustro, o yo misma en los tribunales, con otra mucha gente, o en medios de comunicación, como El Salto, a combatir el discurso. ¿Cómo está operando el discurso? Después la otra parte. Bueno, algo que también ya Samantha ha dicho. Casi siempre operan igual. Un bulo, una mentira, una noticia falsa o falseada, que atribuye precisamente a estos colectivos que ya les toca el cacho más chico de la tarta, atribuye una situación pues, de delincuencia, de peligrosidad social, de inseguridad ciudadana, ¿no? Los menores migrantes no acompañados, el colectivo LGTBI, las personas trans, ¿no? Los gitanos y las gitanas, son el mensaje, son un peligro para el bien común. Ahí está la noticia falsa y manipulada. Y entonces siguen construyendo. Y además nadie hace nada. El gobierno no actúa, las fuerzas de seguridad no actúan y por tanto solo queda llamar a que la ciudadanía se organice y se autodefienda frente a este peligro que representan todas estas personas. Insisto, precisamente las que más se alejan de este ideal de la blanquitud, masculinidad y occidentalidad y a las que ya le está tocando las peores casas, los peores barrios, los peores coles, los peores curros. ¿Me explico? Y ahí hacen la llamada a la acción.
Remigración, muy común. Para mí, en este momento, uno de los principales caballos de Troya de la extrema derecha es el discurso contra las personas migrantes. Ya da igual el estatus migratorio, incluso la nacionalidad, directamente hablan de remigración, de mandar de vuelta a 7, de vuelta alguna gente ha nacido aquí, pero bueno, a 7 u 8 millones de personas, llaman a la acción. En esta llamada a la acción hemos visto episodios tan graves como el de Torre Pacheco, es decir, que por eso os digo, el discurso es un síntoma de una cosa más grande, pero no es baladí, porque tiene una traducción muy fácil a situaciones de violencia explícita. Lo que vemos en Torre Pacheco ha sido muy visual, porque es que ha cumplido todo el modus operandi. Pero, ya me callo, me habré comido los 5 minutos, pero hay muchas cosas que no estamos viendo, que no están llegando, porque cada vez, si pudiéramos tener ese observatorio real, cada vez que algún vocero de la ultraderecha, con la connivencia de la derecha, o sea, que no es casual que a Vito Qui le haya dicho que le pagan grandes empresarios, que son los grandes empresarios los que quieren que este discurso esté, por mucho perfil demócrata que puedan tener, ¿me explico? Cada vez que ocurre un episodio de llamada a la violencia, se traduce en violencia explícita. Hay muchísimos ataques a centros de menores no acompañados que se están dando, que no nos llegan, que están sucediendo en este país. Hay muchas más cacerías de las que saltan a los medios de comunicación y hay mucha más violencia explícita de la que estamos viendo. Este es más o menos el dibujo que tenemos delante y después en la siguiente intervención pues intentaré dar, ya está, me callo, algunas pistas de por dónde actuar y cuento un poco cómo estamos actuando ante esto. Muchas gracias. O sea, solamente había dicho que 2 minutos, no era para que cortaseis. Es que estoy intentando mantener un poco los tiempos, pero están siendo demasiado formales y, en fin, que esto. Bueno, continuamos en esta primera ronda, ¿no? con Pablo. Pablo, tanto en El Salto Diario, del que eres socio fundador, como antes en Diagonal, son medios de comunicación que se han erigido históricamente como espacios de denuncia a los abusos policiales e institucionales y altavoces de los colectivos y movimientos sociales a lo largo de muchos años. Es una labor de hacer un periodismo comprometido, ¿no? Pero lecturas recientes que insisten en esa supuesta polarización discursiva que venimos escuchando, ¿no? Parecen denostar las posiciones comprometidas como las vuestras, como ideológicas y por tanto demasiado implicadas, sesgadas, mientras que ignoran las ideologías que sostienen sus propias líneas editoriales o juegan a posicionarse en un supuesto centro, en un ejercicio perverso que equipara cosas disímiles y desplaza todo el marco de normalidad a la derecha, construyendo como simétricos discursos y posiciones que, por un lado, defienden derechos humanos y posiciones que producen desigualdad, promueven la agresión de quienes no consideran los suyos, ¿no? Bueno, creo que Pastora lo ha descrito muy claramente, ¿no? En este marco, ¿en qué consiste y qué papel tiene lo que en tu libro, El Estado feroz, Cloacas, Lawfare, Deep State en el régimen del 78, publicado en verso en el año pasado, en el 2024, has llamado precisamente Estado feroz frente a ese ideal Estado feliz? ¿Y por qué hasta ese momento, hasta este momento, hemos apuntado a la violencia en las redes y a la acción organizada de los colectivos de ultraderecha? Pero ¿puede darse esta violencia y esa transposición discursiva sin el apoyo de las propias herramientas del Estado, jueces, policía y todo ese conjunto de fuerzas oscuras, pero al mismo tiempo muy visibles, tal como planteas en tu libro, que operan no necesariamente desde una conspiración orquestada y dirigida con una orientación clara, sino más bien, como planteas, con una inercia de ciertas posiciones que tal vez tienen una cierta visión patrimonialista del Estado y se protegen empleando esas mismas herramientas del Estado, ¿no? ¿Cómo funcionan y qué efectos tienen en la construcción de lo legítimo y en los desplazamientos de sentido que estamos mencionando aquí? Se están convirtiendo estos mecanismos en ejercicios de silenciamiento, alentados en el miedo a una denuncia o una querella que pueda seguir adelante. Estamos viendo aquí los ejemplos de las 7 de Somos Aguas, pero estamos viendo otros muchos ejemplos, teniendo en cuenta, y no se ha mencionado por parte de las 7, pero que te pongan una querella, que te pongan una denuncia, no solamente supone
todo el desasosiego personal, sino implica también una cuestión de recursos, porque hay que pagar abogado, hay que pagar un procurador, etcétera, etcétera, para defenderte de las acusaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes ver? Muchas gracias. Vale. Me sumo a todos los agradecimientos y los hago míos, pero bueno, voy un poco ya... Decía, bueno, creo que me habéis oído que me sumo a los agradecimientos, los hago míos, y voy un poco al lío con esos 10 minutos para algo tan profundo. A ver, 3 ideas principales, ¿no? La primera es una obviedad, que es que el Estado puede funcionar sin la democracia. Lo han hecho todos los estados del mundo y no hay que incidir mucho más. La segunda es el spoiler de lo que hablaré al final de esta primera intervención, que es que la información no es poder, ya nos gustaría, no lo es. Y la tercera, por la que podemos empezar, es que el auge del posfascismo, de la extrema derecha, no es una anomalía del sistema, sino que es una consecuencia del sistema y de esa crisis, ¿no? Vale, empezamos por esa. La crisis de 2008 es una estación terminal para el capitalismo, ¿no? Porque, digamos, se ve cara a cara cuál es el problema principal, que es una gran capacidad de producción, pero una decreciente rentabilidad para el capital, ¿no? No saben dónde meter tanto dinero. No significa que no se deje de generar dinero en términos monetarios, etcétera, etcétera, pero el capital no sabe ya a dónde seguir escapando. Por supuesto, ese cara a cara está marcado por la crisis climática, ¿no? Hay un momento, a partir de 2008, porque son muy sagaces y posteriormente lo sabemos todos, en el que el capital se da cuenta de que la explotación de la naturaleza barata, como se le ha llamado académicamente, no da más de sí si no se sigue explotando esa naturaleza, con lo cual se sigue acabando primero con las condiciones de vida en la Tierra, pero eso, como estamos viendo, no les preocupa demasiado, pero sí con la posibilidad de que se sigan dando ciclos de crecimiento pues aparentemente infinitos, como pensaban que había, ¿no? Entonces, esa crisis, digamos, que aquí como una de las periferias del occidente, del norte global, pues nos llega, digamos, a través de la vivienda, etcétera, de problemas de fiabilidad, de confiabilidad de la propia economía, y que se desencadena primero como una crisis de deuda que ya hemos olvidado, pero que genera, digamos, todo el ciclo posterior de austeridad, tiene muy mala solución. Una de las soluciones a las que se llega en primer lugar es a abordar todos aquellos digamos, aquellos sectores que habían quedado hasta ahora fuera de, podemos decir, la voracidad de los mercados, como el sector de las residencias, la dependencia, etcétera. Pero no genera un ciclo de crecimiento enorme. Quiere decir, ahora las residencias cada vez dan más espacio a esos fondos buitres, porque sí que hay negocio, pero no está generando, digamos, aquello que se había generado pues primero con el vapor, luego con el petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entramos en esas crisis y las ciudadanías se dan cuenta. Esta es la cuestión que como decías, Carmen, pues llega en primer lugar. El Estado se da cuenta de que la ciudadanía está indignada, enfadada, al borde de provocar una serie de cambios. Revolucionarios o no lo sabremos en nuestro contexto, pero sí, digamos, de una impugnación importante. Y como en todos los territorios
si me dejas el reloj, me voy a controlar más. Como en todos los territorios en los que se da esa toma de conciencia de la ciudadanía y de la sociedad civil, del pueblo, si lo queremos en términos clásicos, digamos, se produce una respuesta por parte del Estado que es invariable, que es la mano dura. La mano dura que llega hasta hoy, como vemos en vuestro caso de las 7 de Somosaguas, y que significa nuevo repertorio jurídico-legal, reforma de Código Penal, ley Mordaza, etcétera, y nuevo repertorio discursivo, introducido posteriormente, la inquiocupación o la ocupación a secas, ¿no? Se empieza a convertir, digamos, todo, digamos, en un problema de seguridad a nivel de relato y discursivo y, por supuesto, a nivel de repertorio de persecución. Ahí es donde se empieza a ver las partes positivas de esos tipos penales con respecto a delitos de odio, partes positivas para el sistema. Puedes perseguir cualquier cosa, digamos, con unas herramientas que no estaban previstas para ello. Vale, hasta aquí esa primera idea. La mano dura, digamos, se desarrolla el tiempo que ha sido necesario para que las políticas de austeridad pasen sin fricción o que esas fricciones que se pueda ver se resuelvan por la vía del multazo, penas de prisión incluso, llámese Pablo Hasél, ¿no? Uno de los casos más escandalosos que hemos tenido y, sobre todo, tácticas de amedrentamiento de cualquier tipo de respuesta social. Como digo, esto es una dinámica general que luego aquí pues tiene sus propias circunstancias y que tienen que ver, en algunos casos, pues con la historia reciente. Esa mano dura, digamos, no viene de la nada, en ningún estado viene de la nada, pero aquí además viene del franquismo, viene de unos jueces formados en el franquismo, viene de unos policías que no son los mismos, pero que han mamado unas prácticas de impunidad, etcétera, etcétera, y, como digo, nunca giran en el vacío estas cuestiones. ¿Cuál es la segunda parte de esta exposición? Pues que estamos en esta época en la que las promesas rotas del neoliberalismo ya se han consolidado. Ya hemos consolidado eso de no tener una casa, de no tener un coche. Hablo de las grandes mayorías. Por supuesto, el gran capital ese problema no lo tiene. Su problema sigue siendo dónde meter la pasta para que le sea rentable. Pero para nosotros ya hemos asimilado esas promesas rotas y se da, digamos, un gran vacío en la mentalidad de las nuevas o de las personas que se incorporan ya con las promesas rotas o de las personas que nacieron en un escenario de ascenso social o de felicidad, digamos, prometida, y eso ha sido segado bajo sus pies. Ahí es donde empiezan a calar, digamos, porque toda la vía de transformación optimista, creativa, etcétera, ha sido cercenada. Ahí es donde empiezan a calar los discursos más incapacitantes, que son los discursos de la conspiración. Todo obedece a un plan que está dirigido por otras personas y además nos engaña la ciencia y además nos engañan los técnicos y nada es de fiar, y los discursos de la retroutopía, que es donde metemos a la extrema derecha, teniendo en cuenta que la conspiración es un camino también que va a dar a esos mismos cauces de la extrema derecha. Puedes empezar por el terraplanismo y acabas diciendo que hay un invierno demográfico y hay una operación de gran reemplazo en marcha. Esa retroutopía es, antes era todo mejor. Y yo me comía los bollicaos a 2 carrillos y mis padres no tenían ningún problema y se habían comprado la casa con 40 años, olvidando que 20 años antes de eso estaban
en la mayoría de los casos en este país, estaban o teniendo que salir de sus lugares de origen para ir a ser la mano de obra barata de las grandes ciudades, o ya siendo esa mano de obra siendo literalmente pisada por las clases altas. Pero la retroutopía no funciona en términos de la realidad, no hay una historia que se siga. Tú sigues una serie de referencias creadas a partir de medios de comunicación, etc. Puedo dejarlo aquí y dejamos la información no es poder para la siguiente intervención, si quieres. Vale. Si os parece, hacemos la segunda ronda de preguntas, que lo que voy a hacer es una pregunta así más genérica, ¿no? Después de esta intervención que era más de análisis y de presentación también a partir de vuestros respectivos trabajos, lo que me gustaría es lanzaros, ya os digo, una pregunta más general, ¿no? ¿Cómo podemos salirnos de este marco? Que en principio es súper genérica, ¿no? Pero creo que cada uno de vosotros, desde vuestros respectivos lugares de trabajo y de intervención, sois ejemplos claros precisamente de ejercicios de resistencia frente a los discursos de odio y frente a toda esta, que coincido con el análisis que hacía Pastora y que hacía Pablo, no es una mera cuestión discursiva, es mucho más, ¿no? Es algo que tiene que ver con una posición mucho más estructural, ¿no? Entonces, sois ejemplos claros de resistencia frente a estos discursos de odio y a favor de la libertad de expresión. ¿Qué posibilidades tenemos de resistencia? ¿Qué limitaciones también tenemos, ¿no? Yo estoy convencida, en este caso, que demandar que se cumplan los derechos humanos y que no se dañe en nuestras intervenciones no supone socavar la libertad de expresión y, al tiempo, creo que es un deber crítico y social cuestionar siempre hacia arriba y también hacia los lados. Y desde la crítica a las posiciones en el poder, las críticas más corrosivas, ácidas y rompedoras tienen que estar presentes. Esto es, podemos y tenemos que aceptar que el poder hay que poder discutirlo con toda la saña que sea necesaria. Al tiempo, creo que se está dando en este momento un momento en el que las herramientas del Estado y, en particular, en este desarrollo que estamos viviendo, que es lo que se ha estado denominando, ¿no?, una extensión del derecho penal, y lo que acaba ocurriendo es aquello que decía Violeta Siego del derecho penal del enemigo. Esto se está volviendo en contra y está generando efectos negativos, bueno, que los tenemos aquí muy cerca, ¿no? La imputación de las 7 de Somosaguas es un ejemplo muy claro. ¿Cuáles son nuestros márgenes de actuación? La confrontación desde la sátira más mordaz, como sería el ejemplo de Samantha, la continua demanda al Estado y al derecho, aunque sepamos de sus limitaciones, que es un poco, yo creo, lo que estás haciendo tú, Pastora, la denuncia pública y el eco mediático como un mecanismo de respuesta a los bulos, que también lo estás haciendo desde El Salto, todos ellos juntos. Si queréis, podemos mantener este orden de respuesta, lo podéis mezclaros como queráis. ¿Vale? Pero ahí os lanzo todo esto. Caramba. La receta. La receta, ¿verdad? Pues yo creo que es un poco aunar todo lo que has dicho, ¿no? O sea, para mí pues es importante que haya una contraargumentación de todos los relatos imperantes, ¿no?, que se amplifican a través de los medios de comunicación, pero sobre todo alimentar el espíritu crítico en la gente, ¿no? Más que intentar convencer con algo que pues luego van a tildar de ideología, es desarrollar estrategias para que la gente, frente a una noticia, pueda saber decir, vale, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Quién está diciendo este mensaje? ¿A quién beneficia? ¿No? Y, en cierta manera, recurrir a lo colectivo. Yo lo que más me enerva es ver a personas de mi edad, incluso más jovencitas, que no desean, ¿no?, el progresismo, para los que las políticas de izquierdas, las políticas sociales no resultan algo deseable, ¿no? Su objetivo, su ambición más grande es convertirse en lunáticos multimillonarios, y obviando que están mucho más cerca de una persona en situación de calle que de convertirse, no sé, en Elon Musk, ¿no? Y yo creo
que eso es algo fundamental, volver a hacer lo colectivo algo deseable, ¿no? Y frente a esta desesperanza tan generalizada que yo creo que sentimos muchísimas personas por la precariedad, por el problema de la especulación de la vivienda, todos los problemas de salud mental derivados de eso, ¿no? Porque verdaderamente es exasperante, estamos fatigadas, no podemos más, estamos tristes, el futuro es incierto, ¿no? Todo nos abruma, la desmantelación de lo público, ¿no? Es casi como si el cielo se estuviera cayendo a cachos y pensáramos, vale, ¿qué podemos hacer, no? Pues acudir con esa tristeza pues a la asamblea que tengas más cerca, ¿no? Incluso aunque ya no te vayas a un movimiento político fuera de las instituciones, pues hacer barrio, ¿no? Tener una red de apoyos buena con tus amigas, no lo sé, acudir a lo colectivo para transformar toda esa desesperanza, pues quizás en rabia, ¿no? Y hacer de la rabia también un motor para un cambio social verdadero. Escuchar, pensar estrategias. No lo sé, yo tampoco tengo la receta concreta, ¿sabes? Y al final también, claro, pues siento que cada uno hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero sobre todo contemplar siempre la opción de estar equivocadas, intentar siempre mirar más allá del horizonte que conocemos y muy importante la colectivización. O sea, a mí realmente la vida me la salvan pues el colectivo queer, las personas que vean los conciertos, que venís a estas charlas, mis amigas, mi entorno, escucharlas, ver los problemas que tienen, ¿no? Entender la realidad en su totalidad y sobre todo no permitir que te tomen por boba, ¿no? O que esos discursos permeen en ti, porque muchas veces incluso parece que ya das todo por perdido o incluso adoptas cierta visión pesimista, ¿no? Heredada de todo este contexto, y yo creo que hay que estar más aguerrida que nunca, pero vamos, tampoco soy una experta, o sea, vamos, yo soy una pazguata nacional haciendo lo que buenamente puede. La receta. Voy a... Samantha, yo creía que traías la receta de qué bajón. Ojalá, no, es que me encantaría tenerla, ¿eh? Y a mí. Yo he venido aquí a descubrirla Total. también. Venga, apunten, que dicto. Esta es la receta. Llevamos mucho tiempo pensando en la receta, pero yo me voy a hacer spoiler. Sí es como iba a terminar, pero es como voy a empezar. Como ya venía diciendo Samantha, aquí no sobra nadie. Es muy bélica la expresión, pero me la van a permitir, esto es una guerra de guerrilla. Es decir, nos estamos enfrentando a un monstruo con muchas cabezas, tienen el dinero, tienen las armas, tienen los medios de comunicación, tienen las cárceles, ¿no? Nosotras tenemos la razón, eso sí. O sea, quien estamos abogando por esta cosa que yo le llamo la universalidad de los derechos humanos, es decir, que todas las vidas, pero todas valen exactamente lo mismo y que todas merecemos el acceso a la vida digna, esa cosa tan radical que es lo que defendemos la gente que estamos en esto, es la razón, esa es la verdad. Ahora, con la verdad, mi amigo Miquel diría, pero la razón no basta. Miquel Ramos, me refiero, el periodista. Pero la razón no es suficiente, hace falta algo más. Y en ese algo más es lo que estamos construyendo. Pero mi mensaje primero sería, aquí no sobra nadie. Hay que dar la batalla en todos los campos, en los tribunales, en los medios de comunicación, en las academias, generando ese pensamiento crítico desde el mundo del arte. O sea, para mí lo que tú haces es esencial, tan esencial como mantener un medio de comunicación como, no comprado o de pensamiento libre como hace Pablo, o poner denuncias. Pero es que el que pueda que haga pegatinas y las pegue. A eso me refiero, que si tu colectivo y tu asociación de vecinos lo que vais a hacer un mural así, que hable de las diferencias culturales, eso también vale. Y una fiesta, hasta incluso, a mí ya me cabe hasta las fiestas multiculturales, con lo crítico que hemos sido. Bueno, pues si hay un baile en tu plazoleta de bailes del mundo y comida del mundo, en este momento, antes yo hubiera dicho que eso es hace unos años, en este momento también creo que vale, ¿no? Desde esa idea de que necesitamos respuestas amplias, es como nace Acción contra el Odio. La impulsa la revista Contexto, también un medio de comunicación, alguna conoceréis, una revista digital que intenta hacer pensamiento crítico, independiente.
hartas, ¿no? y con esta incapacidad de decir, bueno, es que ya no podemos en las redes sociales generar la contranarrativa, nos comen. Tienen tanto poder, que son los dueños de la red social directamente, ¿no? Y todo este debate, ¿nos quedamos o no nos quedamos en Twitter? Bueno, pues ahí ellas, entendiendo este límite como periodistas, dicen, bueno, pues pasemos a la acción, ¿no? Y entonces, pues apelan a activistas, a juristas, que somos más o menos cercanas y afines, y intentan crear esta plataforma ciudadana, que no es más que eso, ese paraguas aglutinador que intenta ser la asociación Acción contra el Odio. Que hay muchas entidades, desde, bueno, pues desde una entidad gitana LGTBI queer, ¿no? Hasta, pues, no sé, Red Jurídica, como despachos de abogadas, o Asturias Cojo, un montón de gente de manera colaborativa apoyando. Periodistas, juristas que le ponemos la voz y el cuerpo en esto. No tiene financiación pública, por lo menos hasta ahora ha funcionado con crowdfunding y donaciones. Es increíble como la gente, cuando le dices, bueno, vamos a poner denuncia a la ultraderecha, te dice, pues mira, 10 euros que tengo, 10 euros que pongo, ¿no? La necesidad de sentir algo de contrapoder, yo creo. Y en eso andamos, ¿no? Intentando aunar la herramienta mediática con la jurídica. Y ahora aquí voy a hacer la crítica a la propia acción de Acción contra el Odio directamente, porque creo que es lo que en este foro sí se puede hacer y es lo que está invitando a la mesa. Cuando yo digo que todas las herramientas valen, es cierto, pero cuando utilizamos el derecho penal y los tribunales como una herramienta contra la extrema derecha, tenemos que hacerlo de manera estratégica, crítica e inteligente, por algo que estabas diciendo, Pablo, y por esto de la casa del enemigo no se desmontan con las herramientas del enemigo. Sabemos que el derecho penal, que aquí en esta facultad seguro sabéis de lo que estoy hablando, yo en otros foros digo, ese librito que dice las cosas que son delitos, bueno, aquí yo puedo avanzar un poco más, ¿no? El derecho penal es una herramienta del poder, es decir, existe para que las cosas sigan siendo como son, es decir, para que el género, la raza, la clase, la colonialidad siga marcando quién tiene acceso a la vida digna y quiénes no, o sea, para sostener este capitalismo racista, patriarcal y colonial, ¿no? Esas son sus armas. ¿Podemos utilizarlas sí o no cuando queremos hacer una propuesta, una acción emancipadora? Bueno, yo hasta ahora conocía bien los delitos de odio porque siempre había estado en la defensa. Desde mi posición particular, mira, los dos grandes asuntos que yo he acompañado a tribunales con el tema de delito de odio ha sido, bueno, igual que con las compañeras, una movilización del sindicato de estudiantes en Sevilla, que entonces, quien era Vox entonces, que se llamaba Democracia Nacional, organizó una manifestación en Sevilla para que no se le dieran becas a los hijos de las migrantes, ¿no? Y bueno, pues ahí nos salimos, pues todo el movimiento antifascista a las calles. Como siempre, hay compañeras imputadas y tuvimos un juicio que duró muchos años contra 9 personas y iban acusadas, entre otras cosas. ¡Jo, tío, es que esto es muy difícil! Antes he regalado 2, devolvedme los 2. Es que de muchas ideas complejas. Esas ideas complejas que no puedo... O sea, me estoy pidiendo la receta y me decís, y rápido. Bueno, esta movilización, bueno, cosas que pasan en todos lugares, igual que en Sevilla, ¿no? Bueno, terminan siendo las compañeras antifascistas imputadas por delito de odio contra los nazis, pero nazis que iban con bengalas, banderas y todo tipo de esvásticas en esa manifestación. Y el otro, algunas seguro que la conocéis, que es el caso del coño insumiso, el asunto del coño insumiso. Bueno, hace unos años, compañeras feministas, tanto de Sevilla como de Málaga, en una mani del 1 de mayo, bueno, pues la acción para denunciar la precariedad fue procesionar una vulva de cartón a modo de virgen como protesta. ¿Os suena esto del coño insumiso? Vale, a mí me tocó ser una de las abogadas también del coño insumiso y las compañeras iban acusadas, entre otras cosas, de delito de odio contra las cristianas. ¿Sí? O sea, que hasta ahora sabemos el uso que se le viene dando a los delitos de odio. No solo eso, sino que la Fiscalía, hace unos años, en 2019, tenemos una Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación en este país, es decir, fiscales que de lo que saben es de esto, ¿no? Para perseguir estos delitos, lo que le pasa a Samantha y lo que nos hacen a todos. La Fiscalía puso por escrito que la ideología no debería ser... O sea, ellos dijeron que un nazi también podía ser víctima, literalmente he escrito, un nazi, la página 80 de esta directriz, la podéis ver, la podéis descargar, un nazi también podía ser víctima de delito de odio. Es decir, el delito de odio lo que intenta el poder es que sea un delito que proteja la tolerancia.
nos tenemos que tolerar todas. Lo que estamos diciendo desde las voces críticas, los colectivos vulnerabilizados, básicamente a la gente que históricamente nos vienen dando las palizas, ¿no? Las rojas, las gitanas, las trans, ¿no? Lo que estamos diciendo, no, el delito de odio es otra cosa. El delito de odio tiene que proteger precisamente, o por lo menos así nació, porque además nace de protestas sociales, una protección especial a los colectivos históricamente vulnerabilizados. Esto es lo que nosotras decimos, pero también sabemos que el delito al final es el Código Penal. Es un Código Penal con las cárceles y todo su modelo represivo. Y aquí se abre el debate. ¿Lo usamos o no lo usamos? Un gran debate. O sea, dentro de la entidad y dentro de los juristas críticos tenemos diversidad de opiniones. ¿Se puede luchar con esto? A mí cuando... Esto es para el debate, para que ahora hablemos todas. Yo no traigo la propuesta. Sí me gusta que en estos debates no solo estén los expertos en libertad de expresión y mis amigos, activistas, defensores y catedráticos, defensores de derechos humanos, blancos, heteros, sino que también estén las voces que normalmente son las víctimas de estos delitos de odio. Podrían adentrarme mucho más en qué es delito de odio, que no, pero es que no me da tiempo. Si queréis después, ahora sí da tiempo y no nos entra mucha hambre, pues lo hablamos. ¿Se puede usar sí o no? En mi opinión, yo lo estoy haciendo, Llevo unos meses poniendo querellas, o sea, denuncias a la Fiscalía y después querellas contra los grandes bolseros de la ultraderecha de este país, que ya sabéis más o menos por dónde van. Y estamos intentando hacer el cerco a los voceros y medios afines financiados por esa cosa de la Internacional Reaccionaria, donde Vox es una de las patas, Hazte y muchas de otra gente. ¿Cómo hacerlo estratégicamente? Bueno, ir a por los grandes perfiles. Yo no abogo por denunciar cualquier Manolito 23 que te esté diciendo en redes gitana de mierda. No, bueno, hace poco hemos judicializado un asunto que decía todos los gitanos tienen que ir a la cámara de gas y hacer jabón con ellos. Yo no soy partidaria de judicializar este tipo de asuntos de perfiles anónimos. Creo que es estratégico y judicializar los que sí están aupando a la derecha. Y sobre todo no poner todos los huevos en la cesta de los tribunales para nada. Porque aunque yo empecé esta intervención diciendo todos los frentes son válidos, el principal y para mí más importante es la acción comunitaria, es la acción en la calle. O sea, los barrios, los sindicatos, esa es la acción comunitaria. Y eso tiene que ser, o sea, todo lo demás, los medios de comunicación, los tribunales, los ayuntamientos progresistas, las instituciones progresistas, son apoyo a esa acción comunitaria. Entonces, para mí es interesante utilizar el derecho penal en sede penal siempre que esté pensado de manera estratégica con movimientos colectivos dentro de una movilización mayor. No sé, estas son pistas y es un debate abierto. Estamos contrapoder es muy difícil, tenemos un monstruo muy grande y estamos haciendo prueba de error de lo que va valiendo o no, sabiendo dónde están los límites de la libertad de expresión, porque precisamente las abogadas que estamos haciendo esto son las que históricamente somos las abogadas de la antirrepresión que hemos tenido que empujar esa jurisprudencia de la libertad de expresión frente a los delitos de odio. Una última idea y ya me callo. Todo vale y quien pueda hacer pegatinas que haga, como he dicho, pero somos más y más fuertes si tenemos unas mínimas alianzas y tenemos un diálogo para apoyar las luchas. Es decir, tú desde dónde estás, tú desde dónde estás, tú desde dónde estás. Pero si además nos ponemos de acuerdo y tenemos espacio de pensar en colectivo para que unas vayamos apoyando lo de otras, pues juntas somos más fuertes y podemos más. Estas son mis pistas de la receta. Muchas gracias por la paciencia. Gracias a ti. Es verdad que te debía los 2 minutos y además... Me lo he cobrado. Te lo agradezco muchísimo. Vale. Ponlo, por favor. Vale, me encanta esa parte de autocrítica y voy a empezar por ahí yo también. Decía, ¿no? La información no es poder y creo que lo que tenemos ahora nos lo demuestra todos los días, ¿no? Yo creo que nunca hemos tenido, digamos, mayor acceso a información, a noticias, etcétera. Me vale que digáis, no, pero hay muros de pagos en determinados medios de comunicación, etcétera. No, creo que no invalida el hecho de que estamos sobresaturados y sobresaturadas de información. O sea, el hecho de que hayamos estado viendo durante más de 2 años un genocidio en directo con imágenes, con análisis forenses, con todo tipo de detalle, nos dice hasta qué punto nos puede movilizar la información, pero no nos ha aportado ningún poder.
digamos, solo la movilización puede llegar a convertirse en ese poder para cambiar, en este caso, algunas políticas tomadas por el Estado español, pero aún así sabemos que el poder no lo tenemos y que es lo que tenemos que pelear. Incluso no es tan importante que peleemos la información, es muy importante formarse, también informarse, pero sobre todo formarse, digamos, para comprender algunos fenómenos, ¿no? Y me quiero quedar con uno que además se ha mencionado y que creo que nos sirve bien de ejemplo, ¿no? De qué es lo que sucedió en Torre Pacheco en julio de este año, ¿no? Porque ahí, de nuevo, lo tenemos casi todo. Tenemos los ingredientes perfectos de ese capitalismo tardío en el que las personas que están trabajando en el campo son consideradas no ciudadanas o ciudadanas de segunda, son segregadas durante muchísimo tiempo, son reducidas a un papel de proveedores de lechugas para la población berlinesa o la población de Ámsterdam que quiere comer lechugas en diciembre y que por las condiciones de su tierra pues no puede. Y en el momento en el que algo se desvía de esa imagen o de ese puesto asignado, puede ser una paliza, podría haber sido una paliza real, de hecho las hay todos los días, por parte de alguien de Torre Pacheco, digamos, nacido en Marruecos o de segunda generación o tercera. No vamos a decir que no se puedan dar palizas en esas condiciones, pero lo que vemos que en ese momento es un bulo, va creciendo y llega a una agenda setting y a redes sociales. Y en redes sociales se convierte, pues, como sabemos, en una herramienta de exacerbación de esos discursos incapacitantes de los que hablaba antes, ¿no? No podemos contener esta, llámese avalancha, llámese ofensiva, llámese crecimiento, etcétera. Somos una población, somos una fortaleza asediada, somos una población en riesgo. Los blancos, los españoles, se entiende. Los españoles, además, llegamos con esa pura cepa y demás, y los medios se vuelven a preguntar, ¿pero qué está pasando aquí? Cuando son los medios los que están hablando en esos términos de avalanchas, de inseguridad, etcétera, etcétera. Y ahí, como digo, lo tenemos todo, porque son temas que llegan del neoliberalismo, porque funcionan, digamos, como un perfecto señuelo, un desvío de las cuestiones reales y materiales que están detrás de todos estos procesos, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque un año antes, el año pasado, fueron las elecciones europeas, ¿no? Y en las elecciones europeas, pues Ursula von der Leyen, que representa al Partido Popular Europeo, que era presidenta de la Comisión y que ahora así ha vuelto a ser elegida presidenta de la Comisión, tuvo una encuesta interna que le decía ¿qué es lo que más preocupa a las poblaciones europeas? Y el número 1 era la desigualdad. Bueno, la desigualdad. ¿Qué podemos hacer para combatir la desigualdad? Y Ursula von der Leyen, con su criterio, debió decir, bueno, cuéntame cuál es el número 2. Y el número 2 era la migración. Los dos temas están relacionados, pero evidentemente si tú no atajas el problema número 1, el problema número 2 va a crecer, por lo menos en ese tipo de encuestas. Y entonces Ursula von der Leyen dijo, ¿en qué oriento yo mi campaña? Dijo, pues en el número 1 no va a ser en el número 2. Y pone las bases para pues esa batalla de el último contra el penúltimo, del penúltimo contra el último, en este caso, que vemos
en Torre Pacheco. ¿Cuáles son las condiciones? Pues una desigualdad de derechos, una desigualdad de acceso a servicios públicos, una desigualdad de capital cultural y de la forma de llegar a esos medios de comunicación para transmitir tu mensaje. Y de esa desigualdad, digamos, de la forma del neoliberalismo de perpetuarla, viene, digamos, toda la cuestión del discurso racista, porque esa es la base actualmente del auge de la extrema derecha, ¿no? El discurso racista, por supuesto el LGTBI-fóbico, etcétera, son las bases, digamos, en las que funciona ese llamamiento a un ayer que se supone que fue mejor. La cuestión es que nosotros no nos tenemos que desplazar de que el problema sigue siendo la desigualdad y que la solución sigue siendo lucha de clases. Pero bueno, como esa receta, lo de la lucha de clases, es muy amplia, sí que decir que ahora mismo cualquier lucha o cualquier organización o cualquier demanda que tiene que ver con mejorar la vida de todas las personas independientemente de sus cuerpos, de sus lugares de origen, etcétera, cualquier lucha ahora mismo es antifascista, ¿no? Y hablo de las luchas en los colegios, hablo de las luchas por los servicios públicos, hablo de la lucha por la vivienda, etcétera. Todo se está trabajando en términos de antifascismo, porque ya no es una cuestión de identidad, no es una cuestión de rasgos, etcétera, es una cuestión de que estamos en ese momento de crisis seguramente terminal del capital y que lo que tenemos que luchar es por otro tipo de sociedades postcapitalistas orientadas, digamos, hacia la libertad, la igualdad, la fraternidad, como lo queráis llamar. Entonces, todas cuentan, como dice Pastora, y además todas se están retroalimentando, porque, digamos, la buena noticia para este minuto que me queda es que yo creo que no estamos tan mal y que de alguna manera estamos ganando. Quiere decir que todo esto forma parte de reacción, forma parte de la reacción contra el hecho de que la población LGTBIQ se haya hecho movimiento, que no esté en los armarios como hace 50 años, ¿no? Que sea un movimiento fuerte, que sea un movimiento que está transformando sus condiciones y que está mejorando la vida de todas las demás personas. Es una reacción contra el feminismo, contra las huelgas feministas, es una reacción contra las personas que salieron a protestar en las huelgas climáticas. Todo esto, digamos, es un síntoma de que el miedo lo tienen ellos, de que nosotros no hemos tenido miedo en este periodo, ¿no? Entonces, seguir trabajando y, como decía Pastora, buscar más formas de encontrar en esas luchas, de conectar esas luchas, porque ninguna ahora mismo está aislada, pero es verdad que nos hace falta, digamos, muchísimo más red social no virtual, muchísima más red social de encuentro y muchísimas más foros como este, o foros en general, o como las acampadas, para poner en primer plano que una cosa como el genocidio de Gaza y el hecho de que tú no tengas acceso a la vivienda tienen unas vías de conexión. Que no vas a decir es lo mismo, no es lo mismo, no soy idiota, pero hay unas vías de conexión, ¿no? El capitalismo, esta crisis de la que hablaba, etcétera. Y ese trabajo, digamos, es el que creo que estamos llevando a cabo, pero el que tenemos que seguir, en el que tenemos que seguir. Muchísimas gracias a los tres. Me quedo con varias cosas que habéis dicho. Volver a hacerlo colectivo, algo deseable, que ha dicho Samantha. Esta guerra de guerrillas donde no sobra nadie, que ha planteado Pastora. Y cómo nosotros no tenemos miedo, son ellos los que tienen miedo, que es lo que nos planteaba Pablo.